Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio, a este webinario de la Asociación Argentina de Salud Pública. Este es nuestro webinario número, quiero ser exacta, número 13 de este año. Empezamos con los webinarios el año pasado y les voy a silenciar a todos y todas. Bueno, como les contaba, empezamos el año pasado con los webinarios y después nos dimos cuenta que era un muy buen espacio para encontrarnos, para conversar, para, para ir debatiendo distintos temas. El año pasado, en realidad. Y la verdad es que con el devenir de las circunstancias, desde diciembre del 2023, nos dimos cuenta que estos webinarios eran más relevantes que nunca porque una de las estrategias de los grupos en general, me estoy refiriendo antiderechos en todos los sentidos, y la salud es uno de los derechos humanos fundamentales, es el ataque continuo y no se puede construir salud si no se piensa. Y no se puede construir salud si uno lo que está haciendo, uno lo que está haciendo todo el tiempo es resistiendo o respondiendo. Y entonces nos dimos cuenta que estos espacios no solamente eran buenos momentos para difundir determinadas temáticas, conversar sobre determinadas temáticas, sino también era una muy buena estrategia de cuidado para nosotros y nosotras. Y la realidad es que lo sostenemos semana a semana porque damos fe de que esto así acontece. Y vamos presentando distintas temáticas que van surgiendo a veces de personas que nos piden determinadas temáticas y muchas veces a partir de los consejos. La Asociación Argentina de Salud Pública es una organización como muchas otras sociedades científicas, pero esta en particular es de salud pública y como la salud pública es una construcción colectiva, la salud es una construcción colectiva, queremos hacer esto en la asociación. Hay 21 consejos de distintas temáticas que ustedes pueden sumarse, pueden entrar a nuestra página y pueden sumarse. Y los consejos son algunos muy activos y estamos trabajando continuamente. Uno de ellos es el consejo que lidera Sergio Maulen, que es el Consejo de Diversidades. Y bueno, Sergio viene intentando hacer el récord Guinness de la cantidad de webinarios organizados y lo va a ganar, lo va a ganar. Pero bueno, este es uno de los webinarios organizados por el Consejo de Diversidades y lo coordina Sergio y va a presentar Sergio, pero yo quiero decir además que para mí es un honor quienes están en este webinario. Hernán en particular, a Manuel no lo conozco tanto, pero Hernán en particular, con esa cara de yo no fui, yo todo no importa, es una persona de esas personas que es un orgullo conocer, excelente académico, excelente investigador, y que bueno, y que encima es una linda persona, así que qué más lindo que estar acá escuchando. Le damos la bienvenida a todos y todas que están acá. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Es muy lindo cuando ustedes van contando de qué provincia son, porque además otra de las características de la asociación es que es muy federal. Y ahora sí, Sergio, me callo y es todo tuyo el espacio. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes de mi parte también. Como me presentó Ale, yo soy Sergio Maulen, coordino el Consejo de Diversidad de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y entre las actividades de los consejos es, además de participar en los webinarios o quizás publicar algunas cosas en el boletín que saca la Asociación Argentina de Salud Pública. También estamos organizando actividades para el próximo Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública, que va a ser para fines de septiembre. Y aprovecho y también ahí invito a quienes quieran presentar trabajos. Está todavía abierto la ventana para presentar trabajos en el Congreso. Y bueno, eso simplemente para terminar de promover algunas de las actividades de ASAP y ya pasar a la reunión de hoy. Como dijo Ale, agradecidos a Hernán y a Manuel que están participando acá. La idea desde diversidad es ir
eh, incorporando, digamos, información para poder discutir eh, desde un punto de vista de lo que promueve la asociación, que es la salud pública, todo lo que tiene que ver con el acceso y el derecho a la salud de las personas de la diversidad. Y en este caso es un trabajo que han hecho un equipo de gente, ya lo van a presentar ellos, que es el Censo de Diversidad a nivel nacional, y le pedimos a Hernán y a Manuel que lo presentaran en el espacio de ASAP. Va a ser solamente un fragmento lo que van a presentar, todavía hay partes que los están analizando, que tiene que ver, que está enfocado especialmente con lo que nos interesa desde la asociación, que es la salud y todo el contexto en el que se desarrolla la salud de las personas. Vamos a iniciar con Hernán. Hernán Manceli es doctor en demografía, investigador del CONICET y del CENEP, y es presidente además del Centro de Estudios de Población. Así que, Hernán, te paso la palabra y ya los escuchamos. Bueno, gracias Alejandra y Sergio por la presentación por la invitación. Siempre es lindo mantener vivo esto de la salud pública y los que hacemos la salud pública. Eh, Cada día está bueno encontrarnos para eso. Bueno, les trajimos para presentar algunos datos del primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica, y dicho en resumido. Es una investigación que participó mucha gente, pero una cuestión importante, además de que participó mucha gente, es esta cuestión de que fue una investigación federal, ¿no? Que participaron, acá hubo como 6 nodos, ahí están los nombres, digamos, el proyecto lo dirigí yo, pero participó también gente de diferentes, el nodo centro, que estaba, ahí lo coordinaba Córdoba, el centro, región metropolitana de Buenos Aires, que lo coordinaba más UNSAM, el centro NOA, que coordinaba más Salta, Patagonia, que estaba más Neuquén, y NEA, que lo coordinaba más Chaco. Pero hubo investigadores de todas las provincias, de cada una de las provincias. Y esto es importante porque este esfuerzo es un esfuerzo colectivo, ¿no? No hubiera sido posible sin la colaboración de investigadoras, investigadores de todo el país, así que eso es importante. También esta investigación se hizo en un contexto en el que había un interés de nación. En ese momento fue con financiamiento de los PICT, del Ministerio de Ciencia y Técnica, para realizar esta investigación. Bueno, y en aquel momento también tuvimos apoyo del ministerio, de lo que era el Ministerio de las Mujeres y de las Diversidades, que después desapareció. Por lo menos el apoyo fue en los papeles, tampoco mucho, pero digamos, fue la intención. Trabajamos la investigación. Ustedes, de una cosa por ahí importante, hay una página web que se llama Censo Diversidad, ahí Manu después corregimos, censodiversidad.ar, creo que algo así. Eh, ahí está la información que vamos a presentar, y hay un cuadernillo también, creo que Sergio los distribuiste, ¿no? Pero ahí hay más información y vamos actualizando ese tipo de información. Digamos, fue un trabajo que implicó bastante trabajo de campo porque tuvimos un componente cuantitativo y también componente cualitativo de diferentes formas, con entrevista y también lo que llamamos mapeo, ¿no? Mapeo de organizaciones. Así que fue trabajo que implicó diferentes cosas. Obviamente, en general, para estas cosas, la información por ahí que solemos presentar es la de la encuesta, porque es la que, digamos, en general para el diseño de políticas públicas se tiene más en cuenta, pero muchas de estas cosas nosotros las vamos relacionando con cuestiones que se encontraron en la investigación cualitativa. Bien, ahí la que sigue, Manu, no sé quién está moviendo el coso, pero calculo. Ahí va. Bien, ¿cómo hicimos la investigación? Fue una encuesta autoadministrada, fue vía internet.
Digamos, la gente se los invitaba a participar por diferentes modos. Después, no quiero profundizar mucho en la metodología, algo que yo suelo hacer porque me encanta. Si quieren, después seguimos hablando de la metodología. Pero se trabajó digamos, con una primera fase general en la que se investigó. Sí, ahí después le ponemos el link ahí sobre la página. Eh, Se hizo esta convocatoria general por diferentes medios, se trabajó mucho con organizaciones de la sociedad civil en las diferentes provincias, a veces en pueblos, a veces por eso tuvimos tanta cantidad de casos, y también hicimos una fase complementaria para acceder a determinada población que, de acuerdo a lo que esperábamos en relación con lo encontrado en otras investigaciones en otros países, porque esta es una de las primeras veces que se hace una encuesta tan grande, esperábamos que esa población estuviera un poquito más representada, ¿no? Especialmente ahí parte de la población transfemenina y parte de la población mayor, ¿no? De más grandes, adultos mayores. El tema, claro, es que, bueno, este tipo de método en general es respondido más por gente más joven o mediana edad, y esa población es un poquito más difícil de acceder. Entonces lo que hicimos fue hacer determinados dispositivos como para ir a encontrar esa gente. Se trata de un muestreo no probabilístico, por autoselección y no generalizable. Esto después, si quieren, avanzamos un poquito más, pero es lo que venimos haciendo en diferentes países de América Latina, ¿no? Esto hubo una experiencia en México y otra experiencia es como, bueno, cuál es el N de esta población total, que lo podemos tener a partir de muestras probabilísticas que en general no son financiadas, no es una tipo de encuesta que esté haciendo el INDEC en este momento. Sí, el INEGI en México tuvo una experiencia de este tipo, pero en Argentina no. Pero entonces trabajamos con ese tipo de muestreo. Juntamos en total 15.204 personas del colectivo, eran un poquito más, pero descartamos digamos, algunos casos que estaban incompletos y había algunos casos de trolls que ponían cualquier cosa, pero también esos fueron identificados a partir de estos 2023. Si lo hubiéramos hecho 2024 hubiera sido mucho más complicado. Y esto es importante. La encuesta tuvo como principal objetivo analizar las condiciones de vida de la población. Tenemos algunas preguntas específicas sobre salud, que hoy vamos a avanzar un poquito en algunas de ellas, pero no fue el principal objetivo. ¿Por qué las cuestiones de las condiciones de vida? Porque es un tema que en general no se trabajó tanto en relación con la diversidad sexual y genérica, ¿sí? O de género. En general sí, la investigación de este tipo tuvo como más foco en temas de salud, especialmente por la cuestión del VIH u otros temas relacionados con cuestiones que hacen más el acercamiento de la población trans a los servicios de salud o ese tipo de cosas, pero tanto en las condiciones de vida no había tanta información, por eso lo profundizamos ahí. Eh, bueno, y actualmente seguimos ahí trabajando un poquito con los datos. La que sigue. Bueno, voy a algunos resultados. Nada, esto es es una descripción de la muestra, ¿no? Esto es para decir más o menos cómo estaba integrada la muestra con la que trabajamos. Ahí hubo diferentes, como voy a meter en la metodología de vuelta, pero voy a presentar los datos y después cualquier cosa nos metemos con eso. Hubo diferentes formas de preguntar sobre esto. Se trabajó con indicadores validados en otros países, pero también propusimos una forma también de estandarizar esto, ¿no? Esta discusión que hay siempre cuando se estudian los temas de la diversidad, de hacerlo de alguna forma que sea cuantitativamente contable, pero que cualitativamente no pierda especificidad, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, nos interesa que estos cuadraditos, que es lo que hace la estadística, nos llenen los cuadraditos con determinadas cantidades sin perder la especificidad de cada una de estas poblaciones. Tenemos la principal categoría que respondió la encuesta, se trata de los que se denominan gays, y en segundo lugar lo que se denominan ellas lesbianas, y después tenemos otras distribuciones que ahí están bueno, la población trans, transfemenina, transmasculina, 4 o 5%, población no binaria, y después tenemos también la población bisexual
también se diferencian en bisexuales varones y bisexuales mujeres y otras identidades. Y entonces, 204 casos, que son un montón de casos, que lo que nos permite hacer como una separación más de, nada, de hacer un análisis más específico sobre determinadas cuestiones. Bien, ahí la que sigue. Bien, entonces, Voy yo. bueno, presento a Manuel Ribeiro, que es investigador también del proyecto de investigación. Él está como más especializado en todo lo que tiene que ver con estratificación social, mercado de trabajo y esas cosas, y por eso fue como una combinación de saberes de diferentes lugares como para investigar esto. Si quieres avanzar, Manu, Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de presentar resultados acá en el webinario de la SAP. Eh, para nosotros, como dijo Hernán, es muy importante empezar a conocer las condiciones de vida. No, hasta el censo del 2022, el censo nacional, no había grandes relevamientos, entonces la idea es un relevamiento grande. No esperábamos 15.000 respuestas, de hecho hubo 20.000 intentos de responder el cuestionario, pero finalmente nos quedamos con esos 15.000 casos. Y también, como planteó Hernán, tenemos una visión como más, si queremos, estructural, ¿no? Entonces, por eso sospechamos que algunos datos se van a mantener, no más allá de las coyunturas económicas y políticas y generales de la sociedad. Uno de ellos es la educación. La educación es, digamos, ¿no? Es un fundamento central de nuestra sociedad, tanto por la socialización como por la posibilidad de calificarse para el mercado de trabajo y, bueno, una cuestión también de valores y normativa. En ese sentido, y un poco también como planteaba Hernán, es una encuesta que tiene la gente que respondimos a la encuesta un alto nivel educativo. Si del total, 40%, acá en verde más oscuro, tiene estudios superiores completos, es decir, terminó el terciario universitario. ¿Sí? A nivel población general, para la encuesta permanente de total urbano, de las personas de 25 a 59 años, el porcentaje es 22. En censo de diversidad, ese porcentaje para este recorte de edad es el 53%. O sea, tenemos una muestra con alto nivel educativo y una muestra joven también, como un poco planteó Hernán antes. Sin embargo, cuando observamos a través de las identidades, vemos diferencias. ¿Sí? En los gays, el porcentaje de superior completo es más de la mitad, el 55%, y un porcentaje similar lesbianas con 45%. En cambio, en transfeminidades y transmasculinidades no llega al 20%. Y por otro lado, digamos, en el total de la muestra, un 7% no completó el secundario, puede ser por una cuestión de edad. Vemos que en trans, femeninos, mujeres trans, travestis y varones trans, transmasculinidades, ese porcentaje bien supera el 25%, el 23%. Entonces, hay una diferencia, ¿sí? Entre las identidades sexogenéricas que se construyeron en torno al acceso a los niveles educativos. Ahí va. Algo similar sucede con la condición de actividad. Acá tomamos la definición del INDEC, ¿no? Como una persona ocupada en el mercado de trabajo, es una persona que ha trabajado la última semana al menos una hora, tenía trabajo, pero no fue. Una persona desocupada es una persona que no tiene trabajo y busca trabajo, una persona inactiva, una persona que no tiene trabajo y no busca trabajo. Y lo que ven en las barras que falta para llegar al 100% es el porcentaje de no sabe, no contesto, que faltaba información en algunos de los indicadores que suelen tomarse, que son varios. Lo que se observa son una tasa de actividad sumando ocupados y desocupados altísima. Si es del 85% para el total de la muestra, bien alcanza el 92% para gays, el 87% para lesbianas, es muy alto. La población general, también reduciendo, tomando edades centrales para el mercado de trabajo, 79%, en censo de diversidad es 90%. Sí, acá como dice el recuadro este. Entonces, o somos una comunidad, o somos comunidades que dependemos fuertemente de la inserción laboral para tener eh, nuestros ingresos. ¿Sí? Está un poco vinculado también con el educativo, ¿no? A mayor nivel educativo, mayor inserción laboral, pero son tasas de actividad muy altas, pero también son tasas de desocupación altas. ¿Sí? Transmasculinidades, el 14% estaba desocupado, 20-23, ¿sí? Donde había bastante menos. Fíjense, la población general en ese momento era el 5% la desocupación. Censo de diversidad, tomado todas las personas jóvenes con mucha educación, 9%. O sea, hay mucha inserción en el mercado de trabajo, pero también mucha demanda de trabajo y poca inactividad.
Con respecto a la discriminación, en los últimos 12 meses, o sea, mayo-julio 2023 a mayo-julio 2022, ¿sí? Otro contexto político, otro contexto social, ¿no? Del total, de un tercio dijo que fue discriminado por su orientación sexual, ¿sí? Un 18% por ciento por su identidad de género y un 37% no se sintió discriminada por ninguno de los motivos diferentes que había, que eran muchos. Bien. Cuando vamos ya a las identidades no cis, o sea, las mujeres trans, travestis, transfeminidades, varones trans, transmasculinidades y personas no binarias, estos porcentajes aumentan, ¿no? Al 65, 62% y 46% respectivamente. Con respecto a la orientación sexual, está en torno, salvo mujeres bisexuales y otras identidades, en torno al tercio. O sea, es un porcentaje de discriminación importante, así que reportan las personas. Yendo a la información sobre salud, en primer lugar, cobertura de salud. Bien, la cobertura de salud en general se accede vía, sea prepaga u obra social, ¿no? De la población general que responde, perdón, de la población que respondió la muestra de censo y diversidad, uno cada cuatro tiene cobertura pública o descansa en el sistema público para acceder al servicio de salud. Bien, cuando de nuevo observamos entre las identidades, vemos que transfeminidades, transmasculinidades y personas binarias, este porcentaje aumenta sensiblemente. ¿Sí? Casi la mitad de las mujeres trans, travestis y transfeminidades descansa en la cobertura pública. Frente, por ejemplo, a los gays, que es, digamos, 34% de los gays tienen una prepaga mutual. Esto está muy asociado con la inserción laboral, porque hay mucha inserción laboral y también el nivel educativo. Cuando controlamos por nivel educativo, ¿no? Vemos que se empareja mucho con la población general, ahora comparando con datos de la encuesta nacional de factores de riesgo del 2018. Para muchas de las variables también, o muchos de los indicadores que fuimos construyendo, nos costaba conseguir, nos cuesta todavía conseguir información de calidad a nivel de población general. Digo, falta todavía que se haga la encuesta nacional de factores de riesgo, que se hace el año que viene, cuando se va a hacer, se va a hacer este año. Pero ahí, volviendo, hay como una heterogeneidad de situaciones, ¿sí? En cuanto a la cobertura de salud. Con respecto a la autopercepción en salud, que es una pregunta que se correlaciona bastante con la situación de salud más objetiva, por decirlo de alguna forma, bien, alrededor de 16% del total de la muestra dice que tiene una salud que es no buena, o sea, regular o mala. Bien, un porcentaje similar a la población general, pero recordemos que tenemos acá en censo de diversidad una población con más educación y más joven, entonces ahí hay algo para pensar. De nuevo, cuando vamos a ver, a comparar dentro de identidades, observamos que para transfeminidades, transmasculinidades y personas no binarias, estos porcentajes aumentan sensiblemente, ¿sí? Uno cada cuatro dice que tiene una salud no buena. Por ejemplo, en gays el porcentaje baja al 9%, en varones bisexuales o pansexuales el 10%. Y también lo que hay es una mayor declaración de alguna discapacidad, teniendo en cuenta, acá hicimos una síntesis según el grupo de Washington, ¿no? O sea, que una persona no puede hacer o tiene muchas dificultades, una serie de, bueno, los indicadores del grupo de Washington. Entonces ahí también hay, del total de la muestra, 13% presenta una discapacidad, ¿no? Y en perdón, en varones trans y en personas no binarias, el porcentaje es alrededor del 25%, porcentaje alto. Salud mental, ¿voy yo, Hernán, o vas vos? Estás presentando oro, así que seguí. No, Bien, sigo. una aclaración nomás. Cuando Sí, hablamos de discriminación, era en los últimos 12 meses, no era en su vida, ¿no? Que eso es importante, es un dato, porque esos porcentajes es decir, los que sufrieron discriminación en el año que se hizo la encuesta, el 2023. Digamos, no es que en toda su vida, que eso también relativiza un poco con otras encuestas lo que estamos en contra. Esos porcentajes son como más graves. Lo otro, discapacidad, cuando contabilizamos discapacidad, como decía Manu recién, trabajamos con, como lo define
ese era el consenso de Washington, pues el grupo de Washington, que es esta cosa que son discapacidades tipo visual, auditiva, no enfermedades crónicas. Ahí no aparecen, digamos, lo que aparece son las discapacidades que están definidas ahí, motriz, visual, auditiva, algunas cuestiones y otras, algunas Cognitiva, sí. cuestiones relacionadas, sí. Bien. Sí, sí. Salud mental. Preguntamos, y ahí sí tenemos una comparación diferente. La encuesta nacional de factores de riesgo pregunta por el día de la encuesta. ¿Sí? 23% de las personas el día de la encuesta, 2018, 16 51 años, dijeron que tenían depresión o ansiedad. Nosotros preguntamos en el último año si te sentiste deprimido, estresado, estresada, estresade o ansioso, ansioso, ansiose. Bien, son porcentajes altísimos. ¿Sí? En torno al 88% de ansiedad y el estrés en torno al 91%, ¿no? Eso es una prevalencia casi total. Cuando hablamos ya de depresión, que no es un diagnóstico clínico, sino autorreporte, se sentiste deprimido, deprimida, también, digamos, acá vemos más diferencias por identidades, ¿no? Alrededor de 2/3 de las personas trans o no binarias declaran, ¿no? Haber sentido deprimidas en el último año, frente a alrededor del 50%, un poquito menos gays y lesbianas. Ideación suicida, esto sí ya es alguna vez en la vida, ¿no? Del total, 60% es altísimo, ¿sí? La prevalencia de ideación suicida alguna vez en la vida. Y, de nuevo, cuando vamos a transmasculinidades o personas no binarias, ahí aumenta a más del 80%, 80%. Quien tiene menor porcentaje de ideación suicida somos los gays, igualmente es la mitad, ¿no? O sea, hay un problema de salud mental muy importante. Sigo con esto y te dejo las conclusiones si querés. Después preguntamos si de situaciones de discriminación, si así como has preguntado en su momento, si te habían discriminado en el último año por tu orientación sexual o en tu identidad de género, ¿te has sentido discriminada? Uno de los ítems es te has sentido discriminada por vivir con VIH-Sida, ¿sí? O por tu salud, por tu estado de salud, como celiaquía, diabetes, una serie de cuestiones de ejemplo, poníamos entre paréntesis. Bien, y después también, ya en situaciones específicas por tu orientación sexual o tu identidad de género, bien, en los últimos 12 meses, si te hayas sentido discriminada en una serie de situaciones y una era discriminada, maltratada en los servicios de salud o por profesionales de la salud. Bien. Con respecto a por vivir con VIH-Sida, del total de la muestra, 2% dijo haberse sentido discriminada por vivir con VIH-Sida. Bien. Los porcentajes más relevantes son en gays y lesbianas, que del total de los gays, o sea, esos 5.000 gays, sí, que respondimos las cuentas, 5% se sintió discriminado el último año por vivir con VIH-Sida. Y en las mujeres trans y transfeminidades y travestis, 4%. ¿Sí? Hicimos también una pregunta de si había alguna condición, si tenía la persona una condición crónica o una enfermedad crónica o una afección, y ahí también respondieron que sí, y lo que más surgía era el VIH, bien, que creo que era alrededor de, no me acuerdo si te acuerdas bien, Hernán, 17% para gays y 24% para mujeres trans, pero no me acuerdo bien los porcentajes. Sí, alrededor del 13 o Era 17% para altísimo, gays. la prevalencia era alta para la población, digamos, bueno, sí, principalmente gays y población trans, principalmente transfemenina. No, estaba pensando, Manu, ahí ese 5 bueno, después lo traigo, pero veo los datos y lo pienso. Ese 5 lo tendremos que aplicar sobre el total de casos con VIH, digamos, como para que ese Es una tenga opción. sentido. Igual que uno de Sí. cada 20 gays diga que fue discriminado el último año por vivir con VIH o SIDA, Servicios, es un sí, dato. exacto. Sí, O sí, pero una de cada 25 travestis. te sube el porcentaje. No, y ahí es importante también la discriminación en los servicios de salud en Exacto. 2023, ¿no? Que justo también es, bueno, es un año bisagra, todos sabemos, pero con todo el trabajo que se hizo en los servicios de salud para que sean amigables, por decirlo de una forma vieja, a esta cuestión de que sean accesibles para la población de estas características, es un número importante, ¿no? Sí. Sí, es una de cada 5 personas responde las cuestas y un tercio de personas no binarias, una 42% en transmasculinidades, 38% en transfeminidades. Las personas trans, que son también las personas que más, y no binarias, que más dependen del sistema de salud público, ¿sí? Son quienes más reportan esta discriminación. Eso no quiere decir que el sistema de salud público es el que más discrimine.
No, no, no es asociación, no es válida esa asociación en este momento ahora con estos datos, pero sí esto, digamos, ¿no? Como una serie de situaciones particulares que diferencian. Hernán. Bien, hay conclusiones. Eh, Nada, una primera cuestión es que las condiciones de vida que estudiamos son bastante heterogéneas, ahí tenemos, bueno, fuimos mostrando, pero lo vemos en casi todos los datos, los otros que están ahí en la página, bueno, la población trans, femenina y transmasculinidades también son las que están más complicados en un montón de cuestiones que están relacionadas con las condiciones estructurales. Esta cuestión del cisexismo, es decir, la población trans es la que tiene la situación más compleja. Vemos que es la población que se atiende principalmente en salud pública, tiene una peor autopercepción de salud, hay una mayor prevalencia de discapacidad, que eso que habría que analizarlo por ahí en particular. Eh, Ahí Perdón, está, Hernán. no, no está. Sí, también hay una cuestión de, bueno, salud mental nos llamó mucho la atención. Después, si quieren, volvemos. También presentamos pocas cosas como para charlar sobre eso. Salud mental nos llamó mucho la atención porque la verdad, comparado con población general, nos da unos resultados muy severos, ¿no? En las cuestiones de salud mental. Pero también en esta población trans digamos, es donde están los peores indicadores, ¿no? Y también son los casos que presentan mayor discriminación en el acceso a los servicios de salud. ¿Sí? Hay diferencias, también era una de estas preguntas que nos hacían al principio los demógrafos, los demógrafos era esta cuestión, bueno, es una población muy heterogénea, tenemos a los gays, digamos, y tenemos a las lesbianas, tenemos a la población trans, y esta heterogeneidad, digamos, queríamos dar cuenta de esa heterogeneidad también, de estas diferencias dentro de lo colectivo, lo que llamamos LGTBIQ+, pero también ver que hay algunas cuestiones que tienen, ¿no? Digamos que son en común. Cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida, tienen que ver con las grandes, digamos, las cuestiones estas de los indicadores de salud mental, situaciones de discriminación y agresión. Acá no presentamos muchos datos de la discriminación y agresión, pero hay toda una batería de preguntas que la pueden consultar. También una cosa que hablábamos con Manuel, que trabaja más en esta cuestión más estructural, vemos que es una población, por lo menos las gays y lesbianas que están por ahí tienen un mayor nivel educativo, sin embargo, cuando acá no presentamos datos de salarios, pero cuando vemos los salarios, tienen menores salarios que, digamos, lo que les correspondería por ese tipo de niveles educativos, ¿no? Esto como un análisis más micro. Hay varias cuestiones para analizar en particular. También trabajamos con algunas cuestiones que tienen que ver con cuidado de los otros. Y ahí sí no presentamos acá el cuadrito, pero sí veíamos que hay una mayor carga de cuidados en las lesbianas y en población transfemenina. Digamos, como que también se verifica la cuestión esta de género, digamos, clásico dentro de la diversidad, que me parecía también como un dato interesante para analizar. Sin embargo, para toda la población, las cargas de cuidado eran comparativamente más altas cuando se analiza con población general de varones, ¿no? Bueno, esos eran los datos, no sé si queda alguna otra cosa más. Esos eran los datos que queríamos presentar y nada, charlar un poco sobre esto. Gracias. Bien, y ahí está la página censodiversidad.org que mencionó Hernán y nuestras redes, básicamente Instagram creo que estamos trabajando ahora, Censodiversidad. Y ahora les pasamos por el chat un informe que sacamos el año pasado, sí, un Ya lo cuadernillo con pasé, bastante Manuel. información. Ah, Ya está en perfecto, el chat. Sergio. Está Gracias. también la dirección web y el informe está en el chat para que lo puedan bajar ahora. Eh, bueno, gracias por la presentación a ambos y estamos ahora en un momento para conversar. Ale, pediste la palabra, adelante. Sí, quería hacer, se me ocurrió, bueno, primero felicitarlos por el trabajo, la verdad que muy interesante. Y yo tenía varias preguntas para hacer. Eh,
algunas que son más metodológicas, una que algo dijeron, pero se ve que en ese momento justo me distraje, si la discriminación por VIH-Sida era en personas portadoras del virus o no, o lo dijeron en general, digo, eso, y cómo lo preguntaron, ese era un tema. La otra pregunta es sobre todo vinculada a algunas cuestiones de percepción de salud y algunas otras cuestiones para comparar con población general que vos, Manuel, habías dicho, bueno, esta era una población más joven, si no hicieron alguna metodología de estandarización o de emparejamiento de las muestras como para compararla. Me preguntaba también el tema de la ansiedad, porque eso fue 2023, o sea, con una hiperinflación. A mí me preguntan cualquier día, ¿tuviste ansiedad hoy? Y voy a decir sí y mucha. Entonces, bueno, un poco eso y cómo fue preguntado. Y la última que se me ocurrió, sobre todo cuando lo escuché a Hernán, que decía de la heterogeneidad de la muestra, yo no soy una experta en diversidades, si se habrán dado cuenta, pero me preguntaba a mí si hablar de esto no es como hablar qué sé yo, de los argentinos. Y bueno, hermano, qué sé yo, ¿viste? El salteño, el porteño, ¿viste? Digo, es como por ahí seguir homogeneizando una población que realmente es súper heterogénea y quizás es más filosófica esta pregunta, ¿no? Si quizás no habría que empezar a hacer como, bueno, esto, las diversidades que hay dentro de esta diversidad, hablar de colectivos tan amplios me parece que termina, no sé, no lo sé, pero se me ocurrió. Pero esas eran entre algunas cuestiones, no, y una más porque esto ustedes lo hicieron 2023, entonces también como resultado anexo o como anexo de esta, ¿qué recepción tiene esta 2024 y 2025 en los ámbitos académicos, científicos y en el Estado? Digo, porque esto también me parece que es un estudio colateral a propósito de un caso, ¿no? Bien, si querés empiezo a responder, Hernán, y te dejo. O no sé cómo quieren hacer, o más preguntas. Perdón. No, yo diría, contesta esto y después juntamos otra. Perfecto. Bueno, gracias, Alejandra, por las preguntas. Eh, Bien, de autopercepción no hicimos muchos controles, en el sentido de equiparar las muestras y demás. Sí, por ahí con algo más del control más básico, 20 a 59 años y superior completo, que es como el grueso de nuestra muestra, comparando con la encuesta de efecto del riesgo 2018, daba cosas parecidas, pero llama la atención, digamos, habría que ver ya con otros indicadores de salud, digamos, ¿no? Las personas que dijeron que tienen una afección, digamos, qué pasa para ver, digamos, un problema de validez de la captación de ese resultado. Que en general es una pregunta que va muy bien en todos lados, entonces no sé por qué debería fallar acá. Y ahí va con el siguiente, la última pregunta, perdón, es que efectivamente son muchos casos aparte, ¿no? Entonces por momentos es muy, pues una muestra no probabilística es robusta porque son 15.000 respuestas. Entonces, si uno empieza a enfocar en en algunos puntos, puede hacerlo, digamos, pero después también te quedas sin casos. Entonces, siempre hay compañeros que dicen, yo quiero conocer la situación de, no sé, habitacional de las travestis en Mar del Plata. Bueno, mirá, esto no da la muestra para ver eso, ¿no? Y aparte ahí sí ya está el censo nacional, entonces para lo que es, ¿no? La, la población travesti trans y no binaria hay una información que aparte con todos los problemas que tiene es un censo. Bien. Por otro lado, también nos sorprende todavía encontrar situaciones de discriminación común o desigualdad común, no el acceso a la vivienda. ¿No? En la población general es, creo, el 68%, no supera el 50% en ninguna identidad. Entonces ahí 18 puntos de diferencia. En salud mental también, digamos, si bien no tenemos grandes encuestas de salud mental en Argentina, hay unos porcentajes que son tremendos. ¿Sí? Eh, y también un poco como plantea Hernán, por el tipo de muestra que tenemos, una muestra con alto nivel educativo, una muestra joven, una muestra muy ocupada, bueno, esto, digamos, haciendo esos controles, digamos, ¿no? Se empareja, digamos, es más jugosa la comparación. Después también, con respecto a la ansiedad, uno de los fuera, digamos, de la discriminación por motivo de identidad de género y orientación sexual, uno de los que nos sorprendió es un hallazgo, uno de los motivos mayormente mencionados es porque pienso diferente por mi forma de pensar. Entonces, hay algo, digamos, ¿no? Digamos, por ahí un poco decía Hernández, la situación política de ese momento, la situación política, digamos, de estas sociedades
que si no sabemos ya qué tanto coyuntural es, habría que hacer un estudio más de ciencia política al respecto, que es un factor de estrés, probablemente. No, esta idea de estoy chocando por mi forma de pensar o me discriminan por mi forma de pensar. Entonces, que ahí hay que ver también, y hay que ver cuánto de eso también se empalma o no con eso, expresar o una identidad de género disidente, expresar, digamos, una orientación sexual disidente. Eso de mi parte no. Por ahí agregar, el indicador este de autopercepción de salud en general lo incluyen en muchas encuestas poblacionales, digamos, no lo inventamos nosotros, pero porque es un buen indicador de salud en general, ¿no? Pero la declaración de las propias personas en otras investigaciones. Acá lo preguntamos crudo, digamos, como estaba el indicador en otras encuestas. Sí, si uno lo analiza por, que no trajimos estos cruces, digamos, como para no complicar así, pero sí cuando uno lo analiza con edad, poner ahí una relación directa, ¿no? Digamos, con estas cuestiones. Y acá tampoco lo abrimos por las declaraciones, porque teníamos una pregunta que no trajimos tanto como para tampoco presentar tanto dato con las cuestiones de enfermedades crónicas. Era una pregunta también, autorreporte, ¿no? ¿Usted considera, tiene alguna? Ahí, y tuvimos algunos problemas también, cómo definimos el indicador y todo este tipo de cosas, porque contestaron todo, entonces tuvimos que hacer ahí como un clean data para solucionar esto. Con preguntas de IH, sí, eso es lo que le decía, hay una cuestión que tenemos que resolver con ese dato, porque si ponemos discriminación sobre la población con VIH, que como decíamos antes, decía Manu, tenemos una prevalencia bastante alta en comparación con la población gay general, digamos que no está en la encuesta, estos porcentajes de discriminación son más altos, lo mismo que con la población transfemenina, ¿no? La otra cuestión, bueno, había varias cosas, pero una cuestión, esto lo que preguntaba, sale lo último de la cuestión, bueno, académicamente. ¿Qué pasa con la academia ahora con toda la cuestión de diversidad? Y está difícil, ¿no? Está difícil porque hay una cuestión de mucha crítica, digamos, mucha, a ver, no sé, Manu, cómo decirlo bien, pero es decir, como, bueno, nada, mucho hater, mucho esta cuestión, bueno, esto que están investigando es una estupidez, porque en realidad no sé qué cosa. Entonces, también complica, yo quiero aclarar acá que esta investigación va a cabo esfuerzo de investigadores de todo el país, y muchas de estos investigadores parte de la comunidad de la diversidad sexual y otros no, pero digamos, con la atención de que es una población a la que hay que prestarle atención digamos, por las cuestiones que todos conocemos, ¿no? Y esta decir, bueno, ahora somos todos iguales, no, pues si no, no hay que, estamos todos igual de mal. Y acá lo que muestran los datos, más allá que esta parte que justo lo que estaba saliendo, nos preguntaban los demógrafos, bueno, pero ¿por qué la diversidad si son todos muy diferentes? No es lo mismo un trans que un gay y que una lesbiana, ¿no? Eso en el imaginario colectivo. Después, cuando vemos las cosas, sí, hay varios gays que están igual que las trans o peor, ¿no? Digamos, cuando generalizamos en este tipo de cosas. Pero es decir, sí hay cuestiones que muestran una, digamos, discriminación o situaciones complejas y estructurales complejas. Esto que decía Manu, del acceso a la vivienda, está muy relacionado con sexualidad o con diversidad sexual, ¿no? También hay otras cosas que están más relacionadas con cuestiones más genéricas, esto que decía de los cuidados, ¿no? Se descarga sobre, digamos, lo femenino, ¿no? Las lesbianas y, digamos, pero también dentro de la familia, eso lo encontramos más en la parte cualitativa, los varones gay también tienen que hacerse cargo del cuidado de padres, madres, cuando por ahí no, eso no pasa con otros miembros de la familia, ¿no? Entonces sí creemos que, digamos, esto lo sigo sosteniendo, sí creemos que hay algunas cuestiones que tienen en general, digamos, digamos, a ver,
la cuestión o el estigma social que tiene la diversidad en general sigue repercutiendo en cuestiones estructurales sociales, y cuando hablamos de cuestiones estructurales hablamos de trabajo, hablamos de educación hablamos de acceso a la vivienda y de condiciones de la vivienda. Sí sigue teniendo, y esto no quita que haya dentro de estas poblaciones que estén como más complicadas, ¿no? Eso, sí, y está difícil para la presentación de los datos, incluso mismo dentro de la academia, ¿no? No solamente, digamos, como esta cuestión de decir, bueno, es el gobierno este o es con un gobierno particular que está, ¿no? Es como decir, bueno, no, sí, a otro tema, ¿no? Hablemos de otros temas que no. Entonces, esta, como decíamos antes, esta autodiscriminación, es decir, no, de esto no se puede hablar en este momento. Creo que también es como, digamos, es doble filo, ¿no? Gracias. Yo, bueno, como no hay ninguna pregunta, el grupo aprovecho y yo comento también un par de cosas que me quedaron. Digo, esta es la investigación que es, ya lo dijeron, y eso está bien. Digo, de cualquier manera, también coincido con Ale que hay que hacer investigaciones, obviamente, después, porque las problemáticas muchas veces se juntan y otras veces son muy diferentes. Pero lo que estaba pensando con el tema de la ansiedad y salud mental, digo, que me parece que es algo que en términos generales en nuestro país está bastante poco trabajado. Eh, Particularmente en la población homosexual, o bueno, en este caso como varón gay, uno tiene que hacer el caminado todo el tiempo con cada persona nueva, en cada espacio nuevo que entra, y hay como un estrés de base que tenemos siempre. No importa la edad, no importa los años que hace que estamos que salimos del closet, pero digo, hay una cuestión, hay como una ansiedad base que yo siento digo, inevitablemente tenemos. Entonces, digo, cuando yo veo esos números no me sorprende. Ahora, la pregunta es, no sé si entiendo que no, digo, que no hubo tanta discriminación en la pregunta como para evaluar esto de una ansiedad que tiene que ver con el contexto, con el momento, que tiene que ver con esta ansiedad natural que tenemos siempre de estar viviendo alertas a situaciones de discriminación, o si simplemente digo, se le preguntó a la gente la percepción y punto. Ahí dos cosas. Lo de ansiedad. La ansiedad utilizamos también ahí, tampoco inventamos, utilizamos un indicador validado, creo, no sé si el OPS, uno de esos, no me acuerdo de la encuesta que lo tomamos, ahí si no después le pasamos el dato. Se preguntaba, no en esta cuestión de particularidad, ¿no? ¿Por qué? Digamos, no el por qué sentía ansiedad. Pero sí algo que puede ayudar a explicar un poco eso, Sergio, es que también tenemos, a ver, lo que llamamos digamos, las variables independientes que están determinando que la gente tenga más o menos ansiedad, ¿no? Y creo que eso nos puede también ayudar a entender un poquito más la cuestión del fenómeno, ¿no? Es decir, bueno, son los que tienen menores niveles educativos, los que tienen mayores porcentajes de ansiedad, o los que, ¿no? O los gays, o las trans, o los trans, ¿no? Entonces ahí podemos desarmarlo, que es de lo que estamos trabajando ahora, pero no en la especificación, digamos, de el por qué. Digamos, el por qué sí lo vimos por ahí en investigación cualitativa, y esto de decir de, bueno, hicimos grupos focales también en relación con esta investigación, por otro lado, con esta investigación, y en aquellos grupos focales aparecía esto del coming out cotidiano, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, cada vez que llego a un lugar tengo que decir, porque si no empiezan a asumir determinadas características mías que después tengo que corregir, y se arman cuestiones complejas, a veces complejas con suerte, a veces cuestiones que tienen que ver con mucha discriminación, ¿no? Desde compleja, bueno, un malentendido, te dice tu esposa, y cuando nada, o nada, o ese tipo de cosas. La otra cuestión, lo de las subpoblaciones, algo que por ahí no, eh, lo que decía Alejandro y Sergio completamente, lo de la diversidad como un colectivo que
pienso que políticamente es importante seguir rescatándolo, pero algo que decía Manuel es que la cantidad de casos que tenemos para cada uno de estos grupos es mayor a muchísimas de las encuestas que se hicieron en Argentina sobre cada una de estas poblaciones, por eso no quedó en claro, ¿no? Entonces, cuando decimos población trans y esa subpoblación de población trans es mucho mayor que muchísimas encuestas que se hicieron específicamente sobre esa población, ¿no? Entonces, bueno, podemos analizar a esas poblaciones, no a, como decía Mano, la travesti de Mar del Plata, ¿no? No vamos a sacar información sobre eso. Sí, pero sí sobre la población, tampoco vamos a sacar sobre la población travesti, vamos a sacar sobre la población trans femenina, si se quiere, en Argentina o por regiones. Hasta ahí podemos tirar. Y ver las diferencias que hay entre las regiones, creo que aporta información que no teníamos, ¿no? Como decir, bueno, hay diferencias entre las regiones. También aparecía esta cuestión con el trabajo con las diferentes organizaciones, cuando empezamos a hacer el trabajo, bueno, que es cómo denominamos travesti, no es lo mismo ser travesti en Mar del Plata, que en Jujuy se nombra de diferente forma, ese trabajo, no solamente que se nombra de diferente forma, porque cómo se nombre también implica diferentes posicionamientos sociales y lo que nos interesaba a nosotros como con esta postura más estructuralista, es decir, también implica diferentes posiciones estructurales que hacen en la subjetividad de las personas, ¿no? Entonces digo, sí, o sea, esto es la discusión que nos decían los demógrafos, bueno, la diversidad es como muy general y qué sé yo, pero sí, bueno, pero mirá la cantidad de casos que en realidad podemos hablar de cada uno de estos universos por separado, ¿no? Eso. Sí, Ale, y creo que vos tenías. perdón, Sí, Manu. si puedo meter dos comentarios breves. Uno, que para muchas comparaciones no tenemos punto de comparación, digamos, si ese contexto es esta foto en este momento. Entonces hay un montón de herramientas que nos faltan. También nos faltan muchas veces herramientas para comparar con la población general. Sí, por ejemplo, de salud mental, hubo una encuesta muy limitada en un momento, pero por ahí cosas publicadas, pero no hay acceso a los microdatos, entonces un montón de controles no podemos hacerlos. Y así, digamos, como que hay condiciones de vida también, no hay en Argentina un indicador compartido por todo el mundo de condiciones de vida. Entonces tenemos que, bueno, buscar, y a pensar que estamos un poco en esa elaboración. Y por otro lado también la idea es, y siempre fue la idea del proyecto, presentar una base usuaria. Entonces cualquier persona puede, digamos, ¿no? En un futuro trabajar con esa base usuaria y que tenga todos los recaudos de, digamos, de anonimato, confidencialidad y demás. Pero, por ejemplo, es un estudio de casos y controles, ¿no? De las personas que está estresada, frente a no estresada, factores de riesgo protectores. Y un montón de así de cosas se pueden ir haciendo y para mí las fortalezas que tiene la encuesta que tiene un montón de temas diferentes. Entonces uno puede empezar a vincular, si bien no hay tanta posibilidad de ver cuestiones más diacrónicas o longitudinales, aunque hay algunas preguntas de trayectoria, de origen social, migratoria, de identidad, de expresión sexual, religiosa, que ahí sí se pueden pensar en momentos. Hay una variedad de módulos y de temas, así que es muy rico para después para explorar. ¿Ale? Gracias, Sergio. Bueno, primero quiero contarles que hay personas de Corrientes, de Chaco, Santa Fe, Córdoba, El Palomar, La Rioja, bueno, provincia de Buenos Aires, Matadero, bueno, en fin, de muchos lugares del país. Daniela del Hospital Buñiz dice, bueno, que hay otro sentido común dominante de Entre Ríos, gracias Fabiana, y yo digo, a las 7 nos tenemos que convertir en calabaza, pero sobre todo tomando muchas de las cosas que ustedes dijeron y muchas de las conversaciones que muchas veces con Sergio tenemos, hay un tema, yo diría más que del sentido común, de grupos que mueven grandes sentidos, que a mí, como a muchas otras personas, nos preocupan muchísimo, y no porque yo sea una, bueno, ahí está también Analía de Catamarca, no porque sea buena onda y crea los derechos humanos, sino porque creo en mi derecho humano a vivir en la diversidad y aprender de la diversidad. Digo, si yo tuviera que convivir con muchas Alejandras, me muero. Entonces, digo, como esto es algo que como presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública lo quiero promover, una postura política de que esto sí se hable, de que esto sí se investigue, de que esto sí se publicite, de que todo lo que desde la asociación, tanto en nuestro boletín semanal, digo, porque además me imagino que acá hay mucha gente que está interesada en esta temática, está el Consejo de Diversidad precedido por Sergio,
pero hay una fuerte voluntad de toda la comisión directiva de la Asociación Argentina de Salud Pública de que no retrocedamos un paso dentro de lo posible de todo lo que hemos avanzado y que nos enorgullece como país. Entonces, decirles esto y decir que también nos ayuden a pensar estrategias políticas quienes vienen trabajando en esta temática, porque, bueno, por eso digo, no sé si Sergio querés decir. Gracias, Ale. Sí, bueno, mencionar además antes que Oriana también dijo que estaba, que es de San Juan, también que estaba acá, para seguir hablando de las países. No, sí, yo creo que invisibilizarnos como diversidad es lo peor, por eso digo, yo defiendo este espacio y agradezco que desde ASAP tengamos la absoluta libertad para poder hablar de cualquier cosa que nos parezca que esté vinculado a nuestros derechos. En temas de salud, digo, me parece siempre hay que separar también, digo, hay un montón de problemas que tiene el sistema de salud que no tienen necesariamente que ver con la orientación sexual y con la identidad de género. Hoy hablando de una situación de una de las provincias también, digo, donde estaban planteando hacer una denuncia por discriminación y digo, ¿cuánto es discriminación? En este caso no tenía nada que ver con la diversidad. ¿Es discriminación específica para un grupo y cuánto tiene que ver con los problemas de funcionamiento del sistema de salud y cómo está construido ese modelo? Gracias, Daniel, por el saludo, aprovecho. Y me parece que son temas que tenemos que seguir abriendo y debatiendo. Digo, yo en este momento a veces prefiero hablar de personas no heterosexuales y que somos personas no heterosexuales porque también en cada vez más población joven no quiere nombrarse de ninguna manera, por lo menos no quiere encasillarse, ¿no? Y eso también nos vuelve a hacer pensar en esto de, por un lado, necesitamos visibilizarnos, necesitamos visibilizar las identidades, y por otro lado hay mucha gente que se niega a nombrarse de alguna manera, digamos, que lo limite, pero para pensar políticas públicas, para pensar en los derechos, necesitamos visibilizar, necesitamos nombrarnos. Entonces, estamos siempre jugando en ese equilibrio, me parece, necesitamos hablar más todavía. eh, y para mí es importante que en este espacio, por lo menos en los que son los espacios de la diversidad, también sean personas de la diversidad las que hablen. Y en este caso, Hernán y Manuel, digo, porque son parte de esta investigación, digamos, pero hemos abierto este espacio donde han hablado muchas personas en general de la diversidad. No queremos ser heterofóbicos, pero digo, en este espacio sí yo creo que es importante las voces en primera persona. Y eso nos visibiliza. Que las voces en primera persona no significa simplemente a alguien darle un espacio para que hable por su identidad, sino porque tiene algo que decir que va a servir a otras y a otros, que va a construir y que nos permita pensar las políticas públicas, no solamente, digamos, por la cuestión de la identidad. Entonces, yo creo que esto, es un espacio para construir y como han dicho ya algunas personas en el chat, vamos a seguir conversando, tenemos otros temas más que queremos seguir armando y son como ladrillos. Cada uno de estos encuentros, también con el Consejo de Derechos Sexuales y Reproductivos, estamos conversando temas en conjunto, digo, porque la verdad es que estamos muy cerca los temas, los dos consejos. Eh, y bueno, agradecer esto, invitar a quienes quieran sumarse al Consejo de Diversidad, porque necesitamos también debatir y discutir internamente para poder seguir haciendo cosas. Eh, y bueno, ahí Nietzsche, gracias también por tus palabras. Necesitamos seguir generando espacios de discusión y especialmente de visibilización. No sabe, no sé cuánto, digamos, de lo que encontramos, que es en esta foto que cuentan Hernán y Manuel, sigue ahora con un gobierno nuevo donde activamente están tratando de borrarnos y de visibilizarnos, pero me parece que digamos, la mejor respuesta es esto, es empezar, seguir estando, juntarnos para discutir, para pensar y para ver cómo seguir adelante. Así que gracias, Ale, también como representante de ASAP por tener estos espacios.
Y ya te dejo las palabras de cierre. Acá, bueno, Matías saluda. En septiembre está nuestro congreso. Todos los trabajos que quieran presentar, digo, van a ser bienvenidos. ¿No? Tú dices, me gustaría estar en contacto con ustedes. Ahí pueden escribir. Fíjense, entren en la página Asociación Argentina de Salud Pública, están los consejos. Ahí está el mail de Sergio para que se contacten directamente con él como presidente. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Manuel. Fue un lujo escucharlos. Es esto, es decir, bueno, un momento para pensar metodológicamente robusto, con solidez, con nada, un placer absoluto de estos que hay que darse para en estos momentos de tanta locura. Todos estos webinarios quedan grabados. Hay mucha gente que los ve después, entonces también son para usarlos, para que los difundan. Pero bueno, ojalá Hernán y Manuel sigamos contando con investigadores como ustedes y que se sigan produciendo esta calidad de trabajos, un placer enorme. Muchísimas gracias. 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 Gracias a ustedes.